Ese es el prólogo de mi obra Legado de Amargura. Sinceramente espero que les guste. Esta obra no se ha publicado. Cuando era joven, fui de un lado a otro buscando saber, tanto en el ramo de conocimientos prácticos como teóricos, sin saber a quién preguntar y qué. Ni siquiera sabía que no sabía, ni conocía a quién preguntar para saber. Fue decepcionante encontrar merolicos supersabios. Sabían muy pocas cosas prácticas, sin embargo, eran expertos en solucionar los problemas del mundo. Y no esperaba mucho de mis conocidos, vecinos y profesores. Había quienes parecían saber un poco, pero fueron igualmente simples teóricos y charlatanes. Aquella fue una época en que el conocimiento no se compartía fácilmente, porque no había mucho. Entonces, el panorama cultural estaba poblado de tanta fantasía como era necesaria para mover la enorme población. Y así fueron pasando los días, las semanas. En 1980 inicié mi instrucción gnóstica de parte del maestro Juan Vizcarra, sudamericano excepcionalmente honesto, un poco alejado del excesivo Samael Aumbeor. Apareció un potencial sensible a los alumnos despiertos, a los hambrientos del conocimiento. Entonces comprendí que el conocimiento es poder. La gnosis auténtica y culta es una fuente digna de crédito. Después experimenté la disciplina de guardar silencio por medio de la meditación trascendental. Silenciar el ruido mental fue difícil y aprendí a proyectar mi pensamiento hacia otras personas. Un practicante convencido de la meditación, el profesor Edmundo, me enseñó una técnica de cohesión mental parecida a la telepatía o transmisión mental. Con dicha práctica ya no fue difícil aprender más y experimentar mucho. La gnosis prohíbe el hipnotismo, no niega la posibilidad de la técnica, pero no la acepta por invasiva, aunque, supongo, aplica una especie de sugestión ritualística en la administración de su adoctrinamiento. Estas enseñanzas se acomodan en la cosmogonía personal y utilizan a la mente como campo de acción. Siendo el pensamiento una emisión potente del cerebro, se hace más poderoso con esa disciplina. Siempre me recomendaron seriamente mis guías: hay que evitar caer en el delirio. El adoctrinamiento y la fantasía del falso simbolismo, que tarde o temprano nos conduce al fanatismo. No son métodos distintos de cualquier formación teórica, aunque se adornen de poderosas fuerzas en el terreno extraño, misterioso y hasta mágico de la mente. Para progresar más en lo aprendido, hacía investigaciones por mi cuenta en campos sociales diversos, experimentos sencillos dentro de lo permitido en el amplio panorama juvenil. Usaba mi mente ávida en la perspectiva apropiada para ser mejor cada día. Artes marciales, box, autosugestión, meditación y creatividad. Incluso hacía bromas a quienes, como la mayoría de la gente, no tienen idea de tal posibilidad, y si la tienen, la niegan en la dificultad de poner resistencia al experimento. Aprendí a pasar desapercibido delante de cualquier conocido. Lo que aprendí es que cuando nosotros no nos negamos la posibilidad, tenemos una fuerza muy poderosa, que es la voluntad. Como lugar de ensayos usaba la escuela preparatoria, mi grupo de la barriada y el Parque 21 de Mayo de esta bella ciudad de Córdoba. Proyectaba mi pensamiento en una persona desconocida hasta que volteaba, buscando mi mirada. Demostraba a la gente, conocida o no,
y cuestionada al azar, les pedía que dibujaran un símbolo. Casi siempre era el número 8, porque yo emitía mentalmente ese símbolo insistentemente frente a esta persona. Y yo adivinaba lo que habían dibujado. Era innegable el asombro que ocasionaba pero el experimento siempre fue muy sencillo. Pronto me di cuenta de la acción innegable, emisión, recepción de nuestro cerebro y la proyección indudable de nuestros pensamientos. De igual manera, iba catalogando el grado de sensibilidad de la gente que trataba, buscando aquí y allá y catalogando cada hallazgo. Conseguí un organigrama técnico, mientras me fui adiestrando en los dinámicos conocimientos del grupo Hare Krishna. Estuve como discípulo en varios ashrams. Con ello, reforcé las cualidades de yoga para acrecentar mi paz interior, el silencio de la mente y la creación y diseño de proyectos imaginados hasta traerlos a la realidad. El aroma del incienso, la limpieza, los colores de mi toga jamás se me olvidarán. Más adelante conocí algunos compuestos primitivos muy poderosos. Pero, ¿cómo obtuve valor? Me volví bastante imprudente. Enfrenté mis temores naturales a lo desconocido, vencí mis dudas interiores porque quería saber. Pero otras dudas rápidamente llegaron a tomar posiciones. En el terreno espiritual pertenecía a la comunidad de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamados mormones, y más tarde ingresé a grupos excesivamente teóricos de ufología y ocultismo. La ufología jamás me entusiasmó lo suficiente. Comprobar que no estamos solos en el universo se me hace trivial. Hablar de objetividad en ese tema es eufemístico. La curiosidad me llevó a experimentar con algunas sustancias y debo reconocer que han pasado los años y no logro entender esas experiencias. La mente humana tiene una magnitud que asusta. Las variantes de las percepciones son tan extrañas que calculo muchas veces transitamos por los linderos de la locura debido al vicio de abusar de emociones, sentimientos, excesos de alimentos y sustancias asociadas. Unir por accidente algunos compuestos comunes ocasiona extrañas percepciones mentales señaladas como paranormales. Al paso del tiempo aparecieron nuevas inquietudes sensoriales, mentales y sentimentales, como la manifestación del primer amor y los deseos naturales de un hombre sano y joven. Así que ya no traté de comprobar nada. El amor me atrapó por completo. Con eso extraño en la mente, ya no tenía ningún deseo de hacer investigaciones. Lo conocido bastaba para iniciar un camino sin adversidades, según yo. Pero el juego en serio apenas empezaba. Me encontraba totalmente involucrado en forjarme un destino a partir de las ciencias de la comunicación. Estudié diseño gráfico en León, Guanajuato. Esa fue la llave para abrir la caja de Pandora y poner al mundo en mis manos. Por alguna razón, el dinero jamás fue mi objetivo principal. Por el contrario, invertía lo que ganaba en adquirir más conocimientos sobre la mente y los motivadores sociales. Las ciencias de la comunicación son y siempre fueron el mecanismo perfecto para el estudio del comportamiento humano y la manipulación de la mente grupal, tal y como lo hace la ingeniería social. Por aquellos felices días
era bastante ingenuo y creía en las instituciones. Parecía que había respeto y dignidad en las autoridades. Se podía creer en una promesa de un líder y hasta de algún gobernante. El mundo de entonces me parecía limpio y transparente, pero debo aceptarlo, jamás fue así. Y ahora sé bien que nadie abre una compuerta y simplemente deja fluir el agua. El poder, en la cantidad que sea, transforma a los individuos y mucho más a quienes padecieron hambre de niños. Mi país estaba repleto de gente enferma de privaciones. Con este conocimiento y ya sin buscar más, seguían llegando fuentes de información fiable y novedades a granel sobre la mente, el tiempo y la materia. Un día comprendí la realidad cruda, el medio ideal para sembrar la semilla maligna de la explotación general era la ignorancia horizontal de las sociedades. Por tal razón, recibimos medallas al lograrlo y día a día se buscan mecanismos psicológicos, ideológicos y técnicos para convertir a todo el mundo en un siervo pacífico y contribuyente. Sobre todo, contribuyente. Mi mundo en general, el mundo en general ignora en lo que realmente se ha convertido después de la Segunda Guerra Mundial. Y a nadie le interesa averiguar. La intención de apropiarse de la voluntad de los seres terrestres existía mucho antes de la edificación de las pirámides de Egipto, y lo lograron con la creación de cultos a símbolos arquetípicos. Con eso, la ciencia ancestral se volvió un credo y los cultos a seres imaginarios lo reforzaron. Así se logró el gran milagro. Si hemos de usar un nombre coloquial para tal evento, fuimos situando a los culpables de muchas fechorías y excesos de poder en los altares para rendirles veneración desde lo más profundo de las mentes infectadas por el adoctrinamiento y usando a las autoridades inmediatas de cada individuo, los padres de cada generación, para iniciarlos desde pequeños a rendir sumisión a una autoridad ficticia. A esto los identifico como, decía mi abuelita, inocentes equivocados. El recuento final es terriblemente desolador y, en suma, rotundamente diabólico. Ahora comprendí que me había esforzado estudiando durante años, preparándome para la explotación de la credulidad humana. Llegué a esta conclusión atando cabos hasta que el trato con gentes de diferentes formaciones que habían escapado al sistema de control escolar, ellos tenían conocimientos extraídos de fuentes fiables, aunque apostatados por ser genuinas. Eso me hizo jalar una espantosa cuerda atada a otra verdad descomunal. Después, muchas verdades, entre comillas, perdieron su áureo vestido. Se volvieron lo que siempre fueron, oscuras mentiras para oscuros propósitos. Aparecían vestidas de luz, maquilladas de profesionalismo y responsabilidad, como al inicio de otras más grandes, pero simples mentiras. Una larga temporada en el norte del país cambió mis ideas que consideraba sólidas e indestructibles. En el poblado costero de Guatabampo, Sonora, tuve trato con gente a la que considero única y especial. Personas que manipulaban la materia por medio del pensamiento. Ese sí es poder. O fueron los embusteros más brillantes que conocí. Muchos creyeron que realicé prácticas o rituales oscuros o que ingresé a grupos satánicos, magia negra, hechicería o brujería. Incluso
Algunos pensaban que yo era un vampiro. Pues bien, la ciencia tiene esas características hieráticas desde su inicio, por lo tanto, es lógico creer que a veces se firma un pacto con el diablo. Al descodificar o despejar ciertas ecuaciones, los nombres subjetivos empleados para distinguir al mal, diablo, Satanás, demonio, solo sirven para designar diversos niveles de conocimiento en la manipulación de la voluntad y la energía emanada de la materia, las frecuencias, voluntad y energía, la magia del decidido, cada pensamiento sin pintarlo de blanco o de negro, sin catalogarlo de bueno o malo, es una frecuencia. Nace, crece y se fortalece de la voluntad. Esa es la magia, y los que saben temen que caiga en manos inapropiadas, o sea, en otras manos que no sean las suyas. Es tal vez la razón del subjetivo cuento de haber retirado, corrido, sacado al ser humano del paraíso terrenal, ante el temor de los dioses de que se hicieran como ellos. Por todo eso, es la ignorancia el atributo más reverenciado por los pastores religiosos o políticos. Y es la ignorancia el único mal, la enfermedad o el diablo que más debiéramos temer. Exorcizarla con estudios e información epistemológica y alejarnos de su influencia maligna. Porque, según se ve, la ignorancia es la única culpable de que creemos cosas imposibles y apliquemos nombres apostatados o sagrados y extraños a los hechos naturales en una y otra condición y unión, y es el responsable de tanta miseria en el mundo. Porque, seamos honestos, ¿qué hay de bueno o malo en la ciencia? El estudio del mundo cuántico, la codificación, el examen del átomo, nos muestra un panorama de realidad invariable, el vacío casi total. Es lo que configura la materia. El escaso conocimiento de la materia y su composición o descomposición es lo que erróneamente calificamos como un prodigio y se lo atribuimos a seres de fantasía. Aplicaciones básicas de física a partir del vigor de la voluntad por medio de la disciplina y la mecánica de frecuencias a partir de la emisión de pensamientos e intencionalidades hacen que muchas cosas parezcan un milagro. Y la ignorancia, al no conocer esos principios, leyes fundamentales ni hechos científicos, los valora como hechos metafísicos, a veces diabólicos, otras veces los santifica por el concepto absurdo del milagro. Aunque parece una ciencia primitiva, lo arcaico fue infalible, debido a la fuerza aplicada en la mente y al convencimiento, incluso a la intención aplicada hoy. Todo eso está sentado en los principios que conocemos como ciencia metódica moderna. Como sea, con ellos, esos costeros increíbles, creía haber encontrado la piedra filosofal, pero el conocimiento de la fuerza atómica es proporcional a las facultades descritas por quienes realizan trabajo alquímico. Una pureza interior da resultados puros. Reconocerse puro y limpio de corazón no significa nada, no le ofrece nada ni le dará nada. Hay que trabajar muy duro, con orden y mucha disciplina para obtener pequeños resultados. El tamaño nada tiene que ver con la importancia. Cuando se es puro de corazón, puede ser que seamos una joya codiciada por Mefistófeles. Pero a cualquier mediocre, creo que ni Dios lo quiere.
La mente es un campo desconocido por la gente sencilla. Lo que aprendí acrecentando la fuerza de otras disciplinas, lo importante, creo, no fueron los conocimientos, sino la disciplina. Con ello, el despertar de la conciencia por medio de ejercicios y la valoración inmediata del resultado. Pronto conocí a mi hermano interior, me identifiqué con él, aunque distaban mucho sus preferencias, intenciones y deseos con los míos. Comprendí otra realidad, que somos dos en uno. Entender que el subconsciente existe físicamente, intercalando su existencia con las sensaciones cotidianas más conocidas en un vaivén de acciones cíclicas, hace tambalear toda la mente desde sus cimientos, porque creemos de ordinario que es un fantasma o parte constitutiva en el panorama cerebral. Eso me golpeó fuerte, me hizo perder el piso. Así fue, casi me volví loco. Me regresé entonces a inspeccionar concienzudamente el magnífico comportamiento de la naturaleza, de los animales, y compararla con la incomprensible actitud de los seres humanos. Allí estaba la respuesta. Ahora sabía una verdad y tuve que guardar un hermético silencio. No podía ser tan irresponsable de dar a cualquiera que ni comprendería su dualidad no manifiesta o ignorada, ni le interesaría saber que es un arma tan poderosa. El mundo está dividido intrínsecamente, es la ley de antagonismos. Coexistimos en todos los sentidos con un contrario idéntico. Por mucho que parezcan diferentes, son una misma cosa. Pero el lamentable adoctrinamiento determina a la otra mitad como enemigo o como enemiga. Si fuera así, todos tienen un enemigo en sí mismo. Y así es, definitivamente. Sin duda, muchos ya lo sabían. Sí, porque me encuentro gente que me dice, eso que tú dices, eso ya lo sabía. Sí, pero nunca hablan de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan de eso? Bueno, porque ya lo sabían, pero para ellos no saben compartir. Como siempre, pero eso no es cosa de dominio público. Me decía un maestro de la masonería, esto que escribes en tu libro, yo ya lo sabía. Yo. Cucú, cantaba la rana.